primer parte el análisis boitiliano, ¿vale?, del bien común en el individualismo y en el colectivismo. Entonces, se parte de la misma visión del individuo, pero el individualismo lo que hace es como que cada uno cambie por su cuenta y que cada uno se las arregle como pueda, y el colectivismo se preocupa de la colectividad, del sistema colectivo, y dice, no, bueno, aquí lo que hay que hacer es limitar, poner reglas, ordenar al individuo, porque es la única manera de construir algo que sea un bien común. Entramos ahora en cuál es su visión del bien común de Wojtyla. Pues Wojtyla comienza analizando la perspectiva tradicional. Lo que dice es que el bien común en la perspectiva clásica es el bien que se alcanza mediante una acción común. O sea, si un conjunto de obreros quiere realizar una excavación y esa excavación se alcanza, pues entonces se ha alcanzado el bien común. Si se quiere construir un edificio y ese edificio se construye, pues se alcanza el común. Si el bien común es que los alumnos aprendan una lección y al final la aprenden, pues se alcanza el bien común. O sea, es decir, había un objetivo común, ¿vale? Y ese objetivo común sería un poco como la visión, claro, aquí estamos en una perspectiva teleológica. La visión clásica es siempre teleológica, o sea, se dirige hacia un fin. Pero Wojtyla no se va a conformar con esto. Podemos decir, pues claro, pues eso es el bien común. O sea, si queremos construir algo y lo construimos, pues ya está, hemos logrado el bien común. Entonces, porque tenemos interiorizado de una manera como muy profunda esta perspectiva teleológica, que no es incorrecta. El problema que tiene es que es insuficiente. O sea, es un poco... Wojtyla en la antropología, él pasa siempre de la teleología a la autoteleología, ¿vale? No sé si en la antropología os ha salido este concepto o no, pero la idea es que la persona es fin en sí mismo. O sea, cuando nosotros, la actividad de la persona, la acción de la persona, no va solamente hacia afuera, tiene que ir también hacia adentro. Lo que Wojtyla se pregunta es, ¿qué les ha pasado a esas personas que han construido, por ejemplo, ese edificio? ¿Se han perfeccionado como personas o no? Porque si no se han perfeccionado como personas, no hay bien común. O sea, ese es el asunto. O sea, porque no han participado en términos wojtylianos. Claro, porque tú, por ejemplo, podrías decir, esas personas son, poniendo un caso extremo, pues son esclavos o prisioneros de guerra que les han obligado a construir ese edificio. O lo están construyendo, pero se están muriendo de hambre porque no les dan ningún tipo de... O sea, porque están ahí medio esclavizados. Entonces, ¿está habiendo un bien común a la hora de construir ese edificio? Entonces, eso es un poco lo que Wojtyla se plantea. Entonces, en concreto, que a veces aquí tiene una frase, digamos, bastante dura, pero que es literal de su obra, dice, esta perspectiva recoge elementos válidos, dice, pero es bastante sumaria y superficial, porque no recoge la dimensión subjetiva de la acción. Pues ese es el problema de fondo. O sea, el problema es que la acción, como habréis visto en antropología, tiene dos dimensiones, la objetiva y la subjetiva. Si nos fijamos solamente en la objetiva, que es la teleológica, o sea, la dimensión objetiva es la teleológica, es qué es lo que yo quiero hacer. Y la dimensión subjetiva es la autoteleológica, es decir, ¿qué me pasa a mí cuando yo hago esto? En realidad las dos van unidas, porque siempre que hago algo me pasa algo, ¿no? Yo no puedo hacer algo sin que me pase nada. Entonces, claro, lo que Wojtyla dice es, para que haya bien común, no basta con que la dimensión objetiva, o sea, lo que se está construyendo, funcione. Para que haya bien común, las personas también tienen que ir creciendo cuando realizan esto. Si las personas no crecen y se perfeccionan como personas al realizar eso, no hay bien común. O sea, habrá creación de cosas, pero no bien común en el sentido profundo del término. Por eso, porque tú que puedes tener pues una panda de, yo qué sé, de gente o en una clase, bueno, el ejemplo probablemente de la construcción es el más claro, pues tú puedes construir algo muy importante, incluso grandioso, pero a base, yo qué sé, de esclavizar a las personas o de pagarlas muy poco
o de tratarlas mal, entonces ese edificio objetivamente pues puede ser algo valioso, pero al menos en términos boitilianos no se ha producido bien común, porque no hay bien común si la persona no resulta beneficiada. Y aquí lo tenéis literalmente, dice, no se puede definir el bien común sin tener en cuenta a la vez el momento subjetivo. Esto es el momento de la acción que hace referencia a las personas agentes. Pero las cosas, estrictamente hablando, no son bien común, porque la persona está por encima de las cosas. Entonces, cuando estamos hablando de bien común, tenemos que centrarnos en el bien de las personas, no en el bien de las cosas, no en creación de cosas. O sea, yo puedo construir, yo qué sé, 200 autopistas que si luego no sirven para nada, pues están ahí y ya están, ¿no? Pero quiero decir, ¿qué pasa con las personas involucradas en todos esos proyectos? Pues, el bien común debe depender y depende principalmente de las personas y de lo que a ellas les sucede, no de los productos de su acción. O sea, los productos de la acción son importantes, pero hay una prioridad de la persona sobre la acción. Esto, por ejemplo, Wojtyla también lo tiene incluso expresado de manera poética al hablar del trabajo en la famosa, en la poesía de la cantera, pues siempre Wojtyla siempre tiene clarísimo esta prioridad de la persona sobre la acción y sobre las cosas. Tiene una poesía muy bonita en la que es una poesía también basada en la experiencia, o sea, de cuando él realmente trabajó en una cantera, la que cuenta cómo, pues, o sea, es espectacular lo que se hace en las minas y en las canteras, porque se puede incluso modificar montañas, partirlas por la mitad, romperlas, etcétera. Y poéticamente dice, esto es impresionante y esto es maravilloso, pero aún así es más importante lo que le pasa a la persona. O sea, que todo esto sea súper espectacular, el hombre que está siempre por encima de su acción, lo más importante en estas cosas es qué le pasa a la persona. ¿Qué le pasa a la persona mientras realiza esto? Pues esa prioridad de la persona sobre cualquier otra realidad siempre está está clarísima, ¿no? De hecho, cuando nos centramos en la pura objetividad, el bien, lo que se hace puede ser antipersonal. O sea, podemos construir algo, incluso aunque esté muy bien realizado, pero que puede ser antipersonal. O sea, una empresa como un tipo de acción. Bueno, pues en esa empresa, claro, si construimos una empresa que funciona de manera maravillosa en cuanto a la hora de producir algo, pero ¿qué le pasa a las personas que trabajan en esa empresa? Pues si no, o sea, si a esas personas les va mal, no hay una construcción de bien común real en el sentido boitiliano, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Que desde esta perspectiva, lo que Maritain llamaba la paradoja de la vida social, en cierto sentido desaparece, porque ya no hay oposición entre bien común y bien personal. O sea, que hay una solución, digamos, como bastante brillante de Wojtyla en relación con este problema, porque planteando el bien común de esta manera, en realidad ya no hay oposición. No hay oposición porque el bien común incluye el bien personal. O sea, el bien común es aquel bien en el que la persona se construye a sí misma como persona. Por lo tanto, esa paradoja de la vida social desaparece porque ya no hay oposición entre bien personal y bien común. Porque si yo realmente estoy haciendo algo que es bien común, se supone que eso solamente se da en los procesos de participación. Y en los procesos de participación yo me construyo como persona. Claro, luego en la práctica pues habrá que ver, claro, la práctica siempre suele ser como más complicada, o sea, es decir, cuando nos encontremos con un fenómeno concreto, porque claro, tampoco nos vamos a encontrar con procesos puramente participativos o procesos no participativos. Normalmente la vida es compleja y tenemos situaciones intermedias, ¿sí? Pero un poco la idea wojtyliana de fondo es esta, ¿no? Entonces, el bien común solo lo es auténticamente cuando es también bien de la persona. O sea, esta es un poco el planteamiento del bien común de Karol Wojtyla, que al meter de manera sistemática la dimensión subjetiva puede resolver la problemática del bien común. Y, sin embargo, Wojtyla, con esta idea de la participación, creo que sí logra, por así decir, resolver un poco como el problema de fondo. O sea, resolver esa posición al decir es que no existe el bien común que no integre al bien de la persona. Eso lo podemos considerar, se puede considerar, si no integra, pues será un proyecto colectivo, será una construcción de algo, pero no bueno, en el sentido, digamos, profundo